Blink, los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo, Reyes Pariente, y quien te habla, Lartaun de Azumendi. Hola Reyes, ¿qué tal vas? Hola Lartaun, pues muy preocupada, la verdad. Vaya. ¿Quién nos iba a decir que ahora que empezábamos a ver la luz después del túnel de la pandemia nos íbamos a encontrar con una guerra? Es un horror. No, desde luego. La tragedia humanitaria, la verdad es que da escalofríos. Víctimas, miles de personas que ya han abandonado sus hogares, otros sin poder salir. El horror de aquellos que tienen que batirse en el frente. No sé, yo no tengo palabras que puedan definirlo. Efectivamente, yo tampoco. Y traerá consecuencias humanitarias, como bien has dicho, las primeras. Si te parece, hoy aquí podemos hablar de las económicas. Por supuesto, porque además hoy contamos en el estudio con todo un experto, Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Hola Rafa, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar con vosotros una vez más. Rafa, por comenzar, ¿qué similitudes y diferencias tiene el conflicto entre Ucrania y Rusia respecto a otros que hemos vivido recientemente? Bueno, el precedente inmediato fueron las sanciones a Irán, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un conflicto que ocurre en Europa, en el que un país, en este caso Rusia, invade otro, cercena la legitimidad de un país de decidir su futuro. Estamos hablando también de un riesgo de confrontación militar, ¿no?, de Rusia frente a la OTAN, ¿no? Tratando de delimitar nuevamente cuáles son las fronteras, ¿no?, de esta guerra fría en Europa. Y luego, sobre todo, estamos hablando de un conflicto que va a tener consecuencias económicas mucho más intensas y duraderas en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, la situación es bien distinta a los precedentes que hemos vivido en las últimas décadas. ¿Y cuáles son los factores que pueden determinar la magnitud del impacto económico? Bueno, básicamente, por un lado, la duración del conflicto y la intensidad de las sanciones, ¿no? Las sanciones tienen que ser graduales y tienen que ser creíbles. O sea, no basta con hacer una amenaza en la que una de las partes sepa que no se está dispuesto a llevarla a cabo, ¿no? Pero desde luego esto sin duda es lo que ya está determinando, de hecho, ¿no? Porque ya lo estamos viendo en cómo están reaccionando los mercados, los precios de las materias primas, el precio del gas, el precio del petróleo, y todo esto está teniendo ya efectos sobre la economía, ¿no? La duración y la intensidad, sin duda alguna, son las variables que van a determinar los efectos económicos de esta crisis. ¿Y qué escenario veis como más probable? Pues, por las declaraciones que está haciendo Rusia, particularmente Putin, en el que ha manifestado su intención de ocupar de manera permanente una parte del territorio de Ucrania y de obligar a que el resto, ¿no?, sea neutral en términos de adhesión a la OTAN o de incorporación a la Unión Europea. Por lo tanto, estamos hablando de un conflicto que se enquista y de unas sanciones que difícilmente se van a levantar mientras el conflicto siga existiendo, ¿no? Estamos hablando de que con respecto a lo que ya ocurrió de la ocupación de Crimea, en el que las sanciones estaban ahí, aquí pues ha habido un salto, ¿no? Se ha subido la tensión claramente y por lo tanto el conflicto, una vez que se enquista, no podemos esperar que las sanciones desaparezcan, ¿no? Por lo tanto, los efectos van a ser muy duraderos en términos no solo de las repercusiones políticas y sociales, ¿no? Ya lo estamos viendo con la crisis migratoria que esto supone, sino también por las consecuencias económicas y por las políticas que vamos a tener que aplicar para hacer frente a esta situación. Rafael, ¿qué impactos podrían generar en las economías occidentales si el conflicto se resuelve a corto plazo? A ver, si el conflicto se resuelve a corto plazo, lo que veríamos es que los tres canales a través de los cuales ya está afectando, ¿no?, la guerra
a las economías avanzadas, particularmente a las economías europeas, pues tendrían esos tres canales que son el canal financiero, ¿no? El canal de confianza y el canal que actúa a través de los precios de la energía y de las materias primas, que todo esto tendría una duración temporal, ¿no? Que se diluiría en el tiempo. Pero para eso es necesario que, por un lado, que el conflicto militar sea de corta duración y que acto seguido haya un acuerdo, ¿no? Un acuerdo satisfactorio para todas las partes, ¿no? Para el gobierno de Ucrania, para la Unión Europea, para los países, obviamente, que han adoptado las sanciones, ¿no? Pero es difícil pensar que esto vaya a ocurrir, porque básicamente lo que supondría es que esa solución razonable, satisfactoria, exigiría la retirada militar de Rusia, de suelo de Ucrania, que ya ha dicho que no lo va a hacer, ¿no? Y desde luego, en cualquier caso, estaríamos hablando de consecuencias temporales para países como la Unión Europea, pero con unas consecuencias, incluso esa solución tan satisfactoria para el mundo, tendría unas consecuencias muy duraderas para Ucrania. Es decir, la destrucción, devastación que se ha producido allí, recuperar esa economía, llevará posiblemente mucho tiempo, ¿no? Volver a reconstruir todo lo que la guerra ya ha destruido, ¿no? Y eso sería la situación más favorable, es decir, que se resolviera pronto, que llegáramos a un acuerdo internacional y que hubiera una salida negociada. Hoy por hoy no vemos esa posibilidades de esa situación, ¿no? Pero bueno, hay que mantener la esperanza, ¿no? De que se pueda producir, y hay que trabajar para que ocurra también. Y en el caso de que, como comentas, se enquistara, ¿qué situación podríamos encontrar? Pues yo creo que ese es hoy por hoy es el escenario más probable, ¿no? Y es en el que estamos trabajando nosotros. Ahora podéis entender que, dadas las incertidumbres existentes, en las que todavía estamos en una fase de escalada del conflicto, ¿no? Y también de las sanciones, pues no tiene mucho sentido hacer previsiones económicas. Más bien lo que estamos haciendo es simulaciones ante distintos escenarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos escenarios que nosotros estamos contemplando, ¿no? Para ver los efectos económicos, de las consecuencias económicas de esta guerra? Pues de entrada, que haya un aumento relativamente, si no permanente, bastante duradero del precio del petróleo, del precio del gas y del precio de muchas materias primas, ¿no? Es decir, aquí hay que pensar que Rusia es un mercado relativamente pequeño para la Unión Europea. Representa solo el 4% de todo lo que exportamos nosotros, ¿no? A la Unión Europea, a Rusia. Pero Europa es un mercado muy grande para Rusia. Representa aproximadamente el 45% de todo lo que exporta Rusia. El problema es que Rusia es un país que suministra en algunos mercados, como es la dependencia que tiene Europa del gas natural, y a nivel mundial de otras materias primas, como son cereales, ¿no? Rusia o Ucrania, ¿no? Que también obviamente se ve afectada. En fin, algunas otras materias primas muy específicas que estamos viendo que esos precios se han visto alterados de manera cuasi permanente. Yo no me gusta utilizar la palabra permanente, porque nada en la vida es permanente, ¿no? Es decir, no hay que descartar primero que el petróleo en algún momento, cuando completemos la descarbonización de nuestras economías y la transición energética, pues lógicamente habrá mucha menos demanda mundial y su precio caerá, ¿no? Y lo mismo pasará con el gas natural. Y al mismo tiempo, pues también podemos ver que países productores, por ejemplo, de gas natural en Estados Unidos, en Qatar o en Australia, pueden aumentar la producción, ¿no? Por lo tanto,
a medio y a largo plazo, obviamente, el aumento de precios no será permanente. Pero a muy corto plazo, por lo menos este año y seguramente el año que viene, lo que veremos es un aumento de los precios con respecto al escenario previo a la guerra. Y este es el tipo de ejercicios que podemos analizar. Si los precios durante este año y el año siguiente se estabilizan en un 20, un 30% por encima de lo que era el nivel previo a la guerra, ¿qué impacto puede tener en términos de menor crecimiento o en términos de mayor inflación? Eso es lo que estamos haciendo ahora en estos momentos. ¿Y qué regiones se verían más afectadas? Claramente por la dependencia, ¿no?, que tienen las economías europeas al gas ruso, en primer lugar Europa, obviamente, ¿no? Luego también ese canal financiero del que hablaba antes es mucho más intenso entre empresas, el sistema financiero europeo, ¿no?, y el sistema financiero y las empresas rusas, ¿no?, en el caso de Europa, que en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que es independiente en términos energéticos. Ya ahora mismo es exportador neto mundial. No solo importa, sino que exporta al resto del mundo. Eso le da una seguridad energética que no tiene Europa en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, obviamente Estados Unidos se va a ver afectado de manera indirecta, porque si Europa de forma directa sufre las consecuencias económicas que tiene esta crisis, indirectamente Estados Unidos también se va a ver afectado, ¿no? Pero claramente su exposición y por lo tanto los efectos de esta crisis sobre la economía norteamericana van a ser muy inferiores a los que vamos a sufrir aquí en Europa. Mencionabas la inflación, un riesgo del que ya hablasteis al presentar las previsiones de crecimiento de la economía para 2022. ¿Cómo podría afectar a Europa el incremento de los precios, por ejemplo, de la energía que comentabas? Sí, efectivamente. De nuevo aquí podemos hacer ese ejercicio que estaba comentando, ¿no?, de tratar de vislumbrar distintos escenarios y ver cuál es la sensibilidad de los precios, del índice de precios al consumo, a estos cambios, ¿no?, tan intensos, ¿no?, que estamos viendo, pues por ejemplo, en el precio del petróleo, en el precio del gas o en el precio de algunos componentes, algunas materias primas que son fundamentales, ¿no?, a la hora, por ejemplo, los cereales, o que están detrás de lo que es la cadena de producción de muchos alimentos, ¿no? Entonces, pues hay un ejercicio muy sencillo que podemos hacer. La Unión Europea, lo que es la energía y alimentos sin elaborar, representa aproximadamente un 16% de lo que es la cesta de bienes de consumo. La cesta que determina el índice de precios al consumo. En España es algo más, ¿no? En lugar de ser el 16% es un 19%. Estaríamos hablando de un porcentaje algo mayor. Entonces, si hacemos el supuesto, ¿no?, a modo de ejemplo, digo, esto no es una previsión, pero si hacemos el supuesto de que los precios de la energía aumentan un 20% y los precios de los alimentos como consecuencia de aumentos en los cereales, aumentos en los fertilizantes que necesitamos para las explotaciones agrícolas, etcétera, aumentan a una tasa similar, estaríamos hablando de un aumento de un 20% sobre una cesta entre el 15 y el 20%, pues eso ya nos daría automáticamente un aumento en la inflación de 3 puntos adicionales a los que ya tenemos. Insisto, esto no es más que un ejercicio a modo de ejemplo. ¿Significa esto que la inflación va a ser permanentemente más alta? No. La inflación es la tasa de crecimiento de los precios. Claro, si el precio aumenta mucho, un 20%, un 30% de muchos de esos componentes de esa cesta de bienes de consumo, y aunque luego se estabilicen a un nivel permanentemente más alto, llega un momento en el que, por ejemplo, la primavera del 2023, que cuando comparemos los precios de entonces ya estabilizados con los de ahora, la contribución de todos estos componentes de la cesta de bienes de consumo que ha aumentado tanto, pues será una contribución nula, de cero, a lo que es el IPC, ¿no? Y por lo tanto, de la misma manera que el IPC sube muy rápidamente,
puede también bajar muy rápidamente. Pero para eso, para que esto ocurra, ¿no? Para que al final baje también de una manera muy rápida, una vez que desaparezcan estos efectos base, necesitamos evitar que la inflación se retroalimente, que los precios se retroalimenten. Es decir, que estas subidas que están ocurriendo en una parte de la cesta de bienes se transmita al resto de precios, ¿no? Generando una espiral de aumento mucho más duradero de los precios, ¿no? Y aquí, claro, lo que hay que tener presente es que esto significa, en definitiva, dada la situación en la que nos encontramos, un empobrecimiento de los países europeos como consecuencia de la guerra, ¿vale? Lo que no podemos pretender es que determinados colectivos de nuestra sociedad se queden inmunizados a ese empobrecimiento que están sufriendo todos los países. Porque si todos los colectivos al mismo tiempo, me da igual que sean trabajadores, los beneficios de las empresas o incluso los pensionistas tratan de inmunizarse unos frente a otros en esta pérdida de poder adquisitivo, lo único que están haciendo es traspasar la carga al resto de los colectivos. Claro, si los salarios tratan de mantener su poder adquisitivo blindado mediante subidas salariales, esas subidas salariales las empresas las toman y tratan de mantener blindadas sus beneficios aumentando precios, entonces es cuando entramos, ¿no? en una deriva, en una espiral de precios, que es la que sería más preocupante, ¿no? Aquí hay que aceptar que, lamentablemente, pues esto tiene un coste que para los países europeos es muy importante, para la renta de los hogares, ¿no? Y también para los beneficios de las empresas va a ser muy importante, que va a afectar, que va a lastrar al crecimiento económico. No necesariamente lo va a impedir, pero lo va a lastrar. Pero que desde luego también tenemos que pensar que es incomparablemente menor que el que están sufriendo los ciudadanos de Ucrania, ¿no? Que están viendo, primero, cómo se cercenan muchas de sus libertades, cómo se están produciendo, ¿no? Flujos migratorios como no veíamos en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y cómo el país pues está destruyendo sus infraestructuras, sus colegios, sus ciudades, sus hospitales, etc. Si te parece, Rafael, ponemos encima de la mesa otra derivada, la de la política monetaria. Uh-huh. ¿Cómo podrían reaccionar los bancos centrales como consecuencia del conflicto? Sí, como antes estaba diciendo, este conflicto va a tener efectos muy diferentes a ambos lados del Atlántico. Estados Unidos, los efectos van a ser menores, fundamentalmente indirectos, ¿no? Por lo que pase con la economía europea, pues es difícil pensar que Estados Unidos vaya a cambiar mucho el ritmo de la política monetaria que ya tenía decidido, ¿no? Es cierto que posiblemente se puede permitir ahora no necesariamente ser tan agresivo como antes. Los mercados estaban ya descontando pues que fácilmente la Reserva Federal iba a subir este año, en 2022, de 100 a 150 puntos básicos, y ahora, bueno, pues descuentan que esa subida será ligeramente inferior. Pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya ha anunciado que la subida que se va a producir en marzo va a ser de unos 25 puntos básicos. O sea que la Reserva Federal va a seguir básicamente con su estrategia de normalización de la política monetaria. Lo que sí que es cierto es que el cambio de tono que se produjo a principios de este año, en la primera reunión que tuvo el Banco Central Europeo, que se mostró mucho más preocupado por la inflación, pues ahora obviamente tendrá que reevaluar, ¿no? las circunstancias. Fíjate, yo creo que no va a cambiar básicamente en términos cualitativos de estrategia. Porque lo que el Banco Central Europeo dejó muy claro es: nuestra estrategia va a ser gradual, de evaluación continua de los datos, y de función de esa evaluación iremos tomando decisiones. Y eso yo creo que aplica antes de la guerra y después de la guerra. Antes de la guerra era en un horizonte en el que previsiblemente lo único que importaba era el aumento de la inflación, porque Europa estaba creciendo pues muy por encima de lo que es su crecimiento potencial, en una fase de recuperación muy intensa,
y ahora después de la guerra, porque ese crecimiento va a ser menor. Y por lo tanto, esto es lo que va a tener que evaluar el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Cuál es ese balance entre una mayor inflación y ese menor crecimiento como consecuencia de la guerra? Y respecto justamente a los mercados financieros, el conflicto obviamente está afectando a su evolución. ¿Qué activos están sufriendo el impacto de la guerra en mayor medida? Bueno, pues obviamente lo que en estos momentos de incertidumbre lo que siempre ocurre es que los mercados van a aquello que consideran más seguro y huyen de aquello que consideran más volátil, ¿no? Los activos de riesgo, pues el mercado, digamos que ve cómo se reduce su demanda, ¿no? Mientras aumenta la de aquellos activos que se consideran más seguros. En la medida que el conflicto, como decíamos antes, se descuenta que va a tener efectos distintos en Estados Unidos y que en Europa, pues esto lo que ha supuesto ya es una apreciación del dólar frente al euro, ¿no? Obviamente, todos los activos para los cuales ya estamos viendo un aumento de los precios, materias primas, petróleo, gas natural, etcétera, los precios se disparan. Y por el contrario, pues vemos que a aquellos activos de aquellos sectores que pueden sufrir con más intensidad y severidad las consecuencias de la crisis se desploma. Hemos visto una caída ya de los mercados bursátiles muy grande. Claro, de entrada también hay que decir aquí que en la medida que la economía rusa se va... O sea, aquí la economía que más se va a ver afectada obviamente es la de Ucrania, que es la que está sufriendo las consecuencias de la guerra. En segundo lugar, la economía rusa, ¿no? Porque sufre las sanciones directamente y porque, como antes decía, la dependencia de la economía rusa de Europa es mayor que la que tiene Europa de Rusia y por lo tanto las sanciones hacen mucho más daño a Rusia. Hemos visto plome del rublo, como los mercados bursátiles han tenido que estar cerrados durante varios días en Rusia, ¿no? Entonces, luego, si nos centramos ya en Europa, pues efectivamente también lo que estamos viendo es que las caídas bursátiles en Europa son mayores que las de Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente lo que diría es esto, ¿no? Una fuga hacia a los activos más seguros, abandonando activos de riesgo. Hablas, Rafael, de constantemente, y es lógico, de Europa, pero podemos pasar también a España, que al final también nos interesa lo que ocurra en uno de sus miembros, de los miembros de Europa. ¿Podrías cuantificar la exposición de nuestro país a la economía rusa? A ver, Rusia tiene una importancia relativamente pequeña para la economía española, ¿no? Primero, en primer lugar, nuestra dependencia energética es sensiblemente inferior a Rusia que la de la mayor parte de los países europeos, ¿no? Para la economía alemana, el gas ruso pues es el principal suministrador, ¿no? de esa materia prima, ¿no? Para España pues es residual. Nosotros nos abastecemos sobre todo del gas procedente de Argelia. Lo que pasa es que indirectamente nos afecta, ¿no? En la medida que lo que hay es una escasez mundial de gas y el precio aumenta, pues al final ese precio termina aumentando, el precio spot termina aumentando en todos los mercados. Lo que no se vería afectado o lo que no se ven afectados son los contratos de largo plazo que nosotros podamos tener con otros suministradores, ¿no? Luego, sí, dependemos, pues por ejemplo, hay algunos segmentos en algunos mercados de materias primas en los que la importancia es similar a la que pueden tener la importancia de las exportaciones de Ucrania o de Rusia, es similar a las que pueden tener otros países europeos. Y luego está el turismo, ¿no? El turismo ruso representa aproximadamente un 2% de todo el turismo. Estamos hablando por lo tanto, de una cantidad relativamente pequeña, ¿no? Que yo creo que el sector espera compensar con turistas procedentes de otros destinos, ¿no? Cuando esa cantidad es pequeña, pues esto es fácil que ocurra, ¿no? Por lo tanto, las consecuencias directas
en agregado en el conjunto de la economía no son muy importantes, ¿vale? Lo que pasa es que las consecuencias indirectas sí que lo son, porque el aumento del precio del petróleo nos afecta como a todos, independientemente de que este petróleo venga de Rusia o venga de otro país. El aumento del precio del gas natural nos afecta y mucho, ¿no? Independientemente de que nuestro suministrador sea Argelia y no Rusia, ¿no? Y lo mismo pasa con muchas materias primas, ¿no? Es decir, que los efectos indirectos nos afectan prácticamente por igual. Y esto hace que los efectos económicos vayan a ser muy parecidos en Europa, en el conjunto de Europa, en el conjunto de la Unión Europea, que en el conjunto de España, de la economía española. Más allá de que haya sectores concretos que sí que se vean perjudicados con mucha más intensidad, ¿no? Rafa, ¿esta situación os ha llevado a modificar vuestras previsiones de crecimiento para la zona euro, para España? Bueno, pues como decía antes, a ver, ahora es muy difícil hacer previsiones. No tiene mucho sentido hacerlas cuando el conflicto, como comentaba anteriormente, pues está en esta fase de escalada todavía, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos nuestro propio calendario de publicaciones de previsiones y en algún momento vamos a tener que alterar esas previsiones. Hoy por hoy lo que estamos es analizando básicamente la sensibilidad de la actividad económica, del Producto Interior Bruto y de la inflación a distintos escenarios, ¿no? A mediados de abril tenemos que publicar nuestras nuevas previsiones trimestrales. Trataremos de esperar lo más tarde posible, acercarnos a la fecha de publicación, para tener el último escenario disponible con el que poder actualizar nuestras previsiones, ¿no? Pero sí, o sea, ahora mismo están modificándose en tiempo real con los datos disponibles con los que vamos contando, pero todo este ejercicio es hoy por hoy muy preliminar, ¿no? Lo que sí que sabemos, estamos trabajando con órdenes de magnitud de por dónde van a ir los cambios. Es que, en definitiva, lo que vamos es a un escenario que en Europa y en España pues significa más inflación y menos crecimiento. No hasta el punto de que España o Europa dejen de crecer. Conviene recordar que nuestra previsión de crecimiento económico para España en 2022, previa a que se desatase la guerra, era de un 5,5% de crecimiento del Producto Interior Bruto en 2022, ¿vale? Es decir, que incluso aunque la guerra supusiera un lastre de 2 puntos de menos crecimiento, España seguiría creciendo un 3,5% este año. Lo que pasa es que con más inflación y obviamente con una recuperación pues menos intensa que lo que hubiéramos tenido en ausencia de esta guerra. Pues Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research, mil gracias por acercarte de nuevo a Blink para, en este caso, desgranarnos vuestra previsión sobre lo que puede dejar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y, bueno, me imagino que tendremos ocasión de seguir discutiendo, de seguir hablando de estos temas porque, como decíamos, pues es muy previsible que nos acompañen durante bastante tiempo, lamentablemente. Gracias, Rafael. Seguro que sí. Te esperamos en próximas ocasiones. Gracias. Reyes, aunque no habríamos querido hablar sobre lo que está pasando en Ucrania, pues era un poco nuestra obligación consultar a los que saben de economía, como Rafa, para conocer mejor lo que nos puede esperar. Así es, Lartown. Esa es la razón por la que hemos dedicado hoy Blink a las posibles derivadas de la guerra. Pues después de esto nos vamos. Yo creo que sí. Venga, paramos aquí. Aquí lo dejamos por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos en Blink en los próximos días.